Las 8:30 y gracias por estar con nosotros. Ya recibimos aquí en la mesa, como cada jueves, Arturo Ávila, diputado de Morena. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, muy buenos días, Azucena. Buenos con el días. gusto de verte y con el gusto de saludar a mis compañeros. Igualmente, el diputado del PAN, Federico Doren. ¿Cómo estás, Federico? Bien, de vuelta. Sin Feliz novedad año. en el frente, sin novedad. Así es. Senador del PRI, Pablo Angulo, ¿cómo estás? Muy bien, Azucena, gracias. Gracias. Por invitarme. Oigan, Ahora sí me trajiste al PRIAN. Ahora sí no me lo sé. trajiste. Es que Movimiento Ciudadano se está poniendo un poco difícil, la verdad. ¿Verdad? Sí, un poquito. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Hoy justamente el PRI, el PAN, en la Cámara de Senadores dicen no vamos a acudir a este sorteo de candidatos y candidatas a puestos de elección de jueces, ministros, magistrados, porque es un circo. Lo es, Arturo. No, no lo es. Es el mandato del pueblo de México. Y además, fíjate, me gustaría tomar un ejemplo que ayer presentamos y que me parece además la fotografía perfecta de la necesidad de cambiar al Poder Judicial. Fíjate, el día de ayer nos dimos cuenta, bueno, ya nos habíamos dado cuenta antes, lo hicimos público en una rueda de prensa, de un descaradísimo conflicto de interés por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Resulta que 3 de los 5 integrantes son parte de una asociación nacional de magistrados de circuitos, ¿no? Y esta asociación es la famosa asociación que promovió el amparo que suspendió el proceso, ¿no? ¿El del juez de Michoacán? No solamente, sí, Sergio Santamaría Chamo, juez primero de distrito en Michoacán, no solamente eso. 5 días antes de la resolución para no tener conflicto de interés, lo que hizo este juez fue salirse, pero además se incorporó al proceso para poder ser designado posteriormente. Es decir, este tipo lo que hizo fue promover el amparo a través de la asociación, después otorgar la suspensión y después nos enteramos que 3 personas de este comité de evaluación eran parte de esta famosísima asociación: Wilfrido Castañón, magistrado de circuito en materia civil; Emma Mesa, magistrada de circuito; Hortensia María Emilia, también juez de distrito, para que te des un poquito cuenta de cómo funcionan. Pero no solamente eso, también nos dimos cuenta que este famoso comité de evaluación hizo una trampa verdaderamente de no creerse, ¿no? Nos decían los de la oposición, es que los de Morena van a poner a sus candidatos. ¿Y qué crees que hicieron los del Poder Judicial? ¿Lo mismo? Pusieron, no, a ver, ni siquiera va a haber insaculación. Se fueron al límite más bajo de posibilidad de cada uno de los cargos. Fue una depuración de las listas. Una depuración, ¿no? Para que no hubiera insaculación. Es decir, los que ya mandaron, en el caso de todas las mujeres, no van a poder ser insaculadas porque nada más mandaron un solo candidato. Y en el caso de los hombres se repiten 3 casos. Una trampa para que las personas de las 3,000 que participaron los cepillaron y dejaron nada más a sus cuates. Y los nombres de los que están ahí. Pero no está ahí la ¿qué hija de la nombres? ministra. Pues yo creo, fíjate, cuando revisas cuando revisas, yo creo que en la maldad que tiene Norma Piña dijo, miren, metamos a todos los nuestros y para que tengamos la justificación, metan a la hija también. Bueno, a ver, Federico. No, hombre, por favor. No, bueno, pues veo que no ha cambiado nada. Sigue siendo un farsante y un mentiroso, Arturo. A ver, ¿con qué cara viene a acusar de trampa cuando ellos son los sicarios legislativos que acabaron con la justicia? Hay menos nombres porque el único comité de evaluación que aplicó un examen para garantizar conocimiento es el de la Corte. Y la única razón por la que dejaron de sesionar es porque ellos sí respetaron un amparo. Fíjate nada más qué clase de truán es Morena. Te quita tus derechos, te aniquila las instituciones. Luego te pone una pistola en la sien y te dice, o votas lo que yo quiero o te destituyo. Y ahora no te puedes ni defender. O sea, para él es un agravio, es tan poco democrático, ¿no? En su esencia política, que si los magistrados y jueces están colegiados, si defienden sus derechos, si un mexicano se atreve, ¿cómo se van a atrever a promover un juicio para defender sus derechos que este sicario les arrebata con sus votos? ¡Ay, no! El pecado no es que acabaron con la Corte, el pecado no es que acabaron con la ley de amparo, el pecado no es que acabaron con la autonomía del Poder Judicial, el pecado es que alguien se atrevió a litigar en contra de Morena y a defender sus derechos. Pues para eso estamos los mexicanos, para defender nuestros derechos, y los contadores están agremiados y se defienden, ¿no? En un colegio, todos los gremios profesionales, es como casi que artículo 19, ¿cómo se atreve artículo 19? Y tú como periodista, ¿cómo te atreves a litigar algo en contra de la opacidad de estos pillos?
Ese es su cinismo. Qué no ha cambiado. marometa, ¿Qué te da risa, qué Arturo? marometa A le ver. acaba de dar a un tema de cinismo y hipocresía. Es indefendible, Azucena, lo que hicieron. Imagínate cepillar a los secretarios de acuerdos, a los jueces, a toda esta gente que aspiraba a poder participar en el Poder Judicial y lo tenían perfectamente bien planeado. Fíjate los nombres, Pero, a ver. Marisela Morales Ibáñez, Ajá. ex procuradora general de Felipe Calderón, no va a insaculación, va directa porque no mandaron a nadie que le compitiera. Doralicia Martínez Valero, exdiputada federal del PAN, por cierto, funcionaria también de Felipe Calderón, no va a insaculación. ¿Por qué? Porque la dejaron que pasara directito. O sea, Jazmín Bonilla García, pero- gente Todo está cercanísima, manipulando. gente Pero si lo cercanísima estás manipulando, a Javier Lainez. como Estos siempre. son los demócratas, imagínate. No solo porque Simuladores e hipócritas. No, ni que fuéramos de Morena. Por eso sí no te lo voy a favor. aceptar. Pero, a ver, nada más para que quede claro, porque o sea, ya se volvió como palillo del siglo XXI, una carta política este señor. Es muy fácil. ¿Hay menos nombres? Claro que hay menos nombres, porque hubo menos mexicanos que se registraron ahí, porque todos sus mapaches, los que metieron en las 3 horas del internet que dice que se cayó en la Cámara de Diputados, toda su mapachería está en las cámaras. No Pero solo es la que- sala superior les acaba de meter ayer en un asunto ilegal a todos los que ni el promedio de su bendita reforma judicial, los que no tienen ni el 8. Entonces, si hay menos gente que se aplicó En el Poder Judicial. porque sabían los exámenes, ¿sabes? Si tú quieres ser como la diputada esa que salió el audio, que andaba traficando posiciones a través de la dirigencia nacional de tu partido, ¿no? Pues claro, si Ya yo no quisiera saben ni ser juez cómo Chairo, hacerle. estaría Ya cercana no a él, no saben estaría cómo haciendo exámenes hacerle. con el A Poder ver, Judicial. Pablo Ángulo del PRI. Sí, gracias, Azucena. Tu pregunta fue muy clara. ¿Por qué no acudimos hoy a la insaculación? No vamos a validar esa farsa, es una farsa desde que inició. Han destruido al Poder Judicial, eso es lo verdaderamente grave. Había un Poder Judicial que se había consolidado a lo largo de los años, donde había perfiles de carrera, donde habían juezas, jueces, magistrados, ministros, que por supuesto entienden de la ley, y hoy está claro que lo que quiere Morena, lo que quieren porque dice Arturo que somos el PRIAN, yo les diría los morenarcos, lo que quieren es precisamente apoderarse del Poder Judicial. Ese es el intento, y lo triste es que en un país donde la seguridad está desbordada, la crisis de inseguridad en este país, en un país donde hoy hay un desabasto de medicamentos, tenemos a un gobierno obstinado en quererse quedar con la autonomía del Poder Judicial ante una amenaza evidente que es el gobierno de Trump. Hoy creo que el gobierno de Morena no entiende, siguen en la borrachera del poder y claramente la realidad pronto los pondrá en su sitio. Por lo pronto, el Poder Judicial hoy manifiesta, hoy están muy preocupados cuando han acabado precisamente con estos perfiles. Mucha gente ya no participó en este proceso, mucha gente que había estado precisamente impartiendo justicia durante muchos años ya no participó y hoy están preocupados porque el Poder Judicial asume además el Senado facultades que no son en este Pues momento. Prácticamente no les importa la división de poderes. Pero La Existe trampa está en por la qué hoy. división de A ver, poderes. eso también, porque eso también es trampa de ellos. Curiosamente hoy, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hoy el INEGI ya publicó su debacle económica. ¿Cuánto creció oficialmente la economía? 1.3%. El sector primario, el de la gente del campo, de la pesca, de la agricultura, 8.9% menos que el año anterior. Ahora nos daba... Están quebrando la economía. En términos reales, que es el argumento que traía cuando perdió el debate anterior aquí el compañero, ¿no? Los mexicanos, nuestra renta es 52% menos que la que fue en 2018. Entonces, hoy lo que pretenden es que el ridículo y el show de la tómbola satánica opaque la discusión de su fragilidad ¿Tú crees? económica. Claro que sí, pues como si no Bueno. conocieras que son arlequines de Palacio Nacional, nada más vienen a montar shows aquí. Oye, dice Pepe Yuste, nos hizo ya el promedio de crecimiento del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 0.8%, Arturo. Y se quejaba del 2% de los neoliberales. Es Oye, a una mí me encanta barbaridad. porque las variables económicas se deben de leer desde un punto de vista distinto. Nosotros, por ejemplo, somos un movimiento que ha impulsado sacar a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. El Banco Mundial dice que sacamos, de hecho, a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Pero De la no pobreza extrema no. Pero no solamente eso. No, a ver, así lo De señala la el Banco de pobreza, México. no. El Coneval tenía otros indicadores. 9 millones de El Coneval, personas el que Coneval salieron de la dice pobreza es una 6.5 gran millones, cifra. para dejarlo muy claro, decía, ¿no? El otro tema que me parece muy importante también es decir que el salario
mínimo promedio se elevó a 17,000 pesos. El salario también mínimo se incrementó en un 135%. 1 de cada 4 familias en México recibe programas sociales. Oye, ¿tú crees que no ven con agrado que la persona mayor, el adulto mayor, reciba un pago bimestral de Está más de bien, 6,000 pesos? pero ¿por qué ¿Tú crees desaparecerá que el Poder Judicial? No, nada más rápido, porque estoy contestando lo que decía Y no estamos Federico hablando Dorin. de programación, estamos Y estoy hablando del tema los que económico. decían que iban a generar más Y estoy empleo. hablando del tema económico. A ver. La calidad de vida del mexicano, a pesar de del poco crecimiento económico por fenómenos endógenos como el COVID y la guerra en Rusia, porque el mundo no creció igual, porque la inflación estuvo encima, fue impecablemente increíble cómo se generó menos desigualdad. Esa que ellos construyeron, esa que los del PRI también construyeron, que estaban más preocupados en hacer negocios en Veracruz con los Duarte, en Quintana Roo con los Borges, en la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, eran eran los líderes de la corrupción. Yo creo que este régimen antidemocrático estudia las hazañas que hace el PRI, no aprendió las buenas hazañas del PRI, lamentablemente. ¿Cuáles? Los perfiles, el crecimiento del milagro mexicano al 6%, creció ¿Dónde? el país ¿Dónde? al 6%. En la época de Salinas. ¿Dices que solo están copiando ¿Cuándo? lo malo? A ver, regresamos y me cuentas los cómo modelos que no funcionaron Ahora y que hemos regresamos. superado, pero el crecimiento económico que el PRI trajo al país no lo lograron. ¿Cuál? Ahora El regresamos, 6% Pablo. en el milagro ¿Cuándo? mexicano. Las 8:45, continuamos con el diputado de Morena, Arturo Ávila, del PAN, Federico Dorin, y nos quedamos contigo, el senador del PRI, Pablo Angulo, que nos ibas a contar, Pablo, cuáles eran los errores que sí aprendió Morena del PRI y cuáles fueron los aciertos del PRI que Morena no pone en práctica, según me dices. Bueno, en el desarrollo estabilizador, en el milagro mexicano, le daré un contexto a Morena. El país creció al 6%. Eso fue una hazaña que hizo el PRI. ¿En qué sexenio? Entre 1958 y 1970, bueno. pero creció al 6%, Ajá. que era lo que prometía Andrés Manuel López Obrador. Se la pasó diciendo que iba a repetir Bueno, el si milagro venimos más mexicano. acá, el mejor promedio lo tiene Salinas, con 2%, ¿no? Bueno, pero en un momento de la historia de México, en donde el PRI entendió que había que hacer que el país se desarrollara, crecimos al 6%, si es posible hacerlo. Ocurrió, pero no a través de la imaginación y de las ocurrencias que hoy tiene Morena. Hoy el debate no hay que desviarlo, han destruido el Poder Judicial en un contexto global en el que, por supuesto, nuestro principal socio comercial hoy está preocupado. No habla de la eliminación de los organismos autónomos, aunque el Tratado de Libre Comercio sí lo menciona, no habla de la desaparición del Poder Judicial, porque ellos, en un respeto a la soberanía, lo que hoy dicen es: detengan el fentanilo, detengan la inmigración, y está claro que este gobierno no está todavía a la altura. No me voy a adelantar al ¿Qué sí debate. les copió el Morena del PRI? Bueno, le copió un régimen priista que ha quedado en el pasado, en el olvido, cuyo régimen nunca participamos. Nosotros somos otra generación. Ellos sí participaron porque pues AMLO fue priista de esa época y tienen a Bartlett y a muchos. Les copió un régimen autoritario, un régimen que no entendía de libertades y que hoy lo hemos superado. Y que ¿En nosotros, qué PRI vamos, en el 1.0, 2.0, 3? Nosotros vamos en el PRI de los resultados, Azucena, en el PRI que entiende que la democracia de este país es lo más importante. Hay elecciones que se ganan y se pierden, y por eso reconocíamos... Es que pienso en cómo eligieron a su dirigencia y como que no me cuadra. Bueno, ¿cómo la elegimos? La elegimos con el voto de los que representan el Consejo Cuando Político no podían Nacional. modificar los estatutos, es lo mismo, No, pero sí en se podía, chiquito. y se podía porque hay Porque ustedes querían. No vamos a entrar a ese debate, se podía porque hoy hay temas más importantes. No, todo Azucena. es que todo Hoy es la contexto seguridad- y Bueno, todo. Pero te- podemos entrar al debate porque ellos, sea como sea, Ajá. tuvieron un mecanismo de elección interna. No El como aquí PRIAN, mi compadre el que PRIAN. fue la encuesta y la imposición Pero te voy a del poner hijo en de ya contexto. sabes quién. O sea, aquí, Dorin a la aquí ni defensa siquiera, de ni siquiera sus- hubo de su hermanito un intento menor, de- el no, PRI. yo te De su estoy hermano recordando menor. lo que te he dicho aquí con Ocena todas las Defiende veces al PRI, pues. El ampón No, del y te ANI, voy a el decir- Dorin traficante de los defendiendo al contratos. PRI. No, Ese se es la el Dorin pusieron defendiendo al PRI. A la presidenta de la República. ¿Y cómo ves la elección de Moreno? O sea, ¿te parece que es correcto? Pero no? es que es Perdón, 1.600.000 que votos, regresar a ese Azucena. tema por hablar de democracia. A ver, Azucena, Al vecino y no adentro, 1.600.000 ¿no? votos, ¿no te parece democracia? 1.600.000 No sé. votos en las urnas de los priistas, ¿no te parece democracia? ¿Te parece democracia? 1.600.000 Lo que me parece votos. es que ellos son una farsa porque son, en lo que no te No digo, Pablo, es, responde la les pregunta, copiaron lo peor no que tenía el responde. PRI, que era Ajá. el dedazo, y lo volvieron un dedazo virreinal. ¿Por qué el PRI empezó a tener discusión interna cuando se fueron Porfirio y Cuauhtémoc? Porque exigían democracia. Y en la gran ironía,
Los que pelearon por la democracia interna en el PRI, Están ahora allá. son esta porquería que todo es digitalizado y que ni siquiera llegan a esa votación interna de 1,600,000. Estamos en el dedazo de López Obrador. O sea, ahí sí, estamos en los 50, el retroceso político, democrático, de derechos de instituciones, estamos antes de todo lo que fue la transición y la caída de la gran comisión del PRI 97. Jorge Romero prometió abrir la elección a la ciudadanía la próxima vez. Así debe ser en la asamblea, y nosotros vamos a tener que convencer, y tú me vas a poder a mí juzgar, por si nosotros, los que tenemos posiciones para persuadir del cambio, vamos a convencer a la militancia o no. Yo no juzgo nada más. Y aprovecho nada más para decir a mí algo. me... En el 2021, la presión que tuvo el PRI, y que a ti te consta, la presión que tuvo el PRI para que aprobáramos sus reformas que lastimaban al país de parte del gobierno de Morena, fue brutal. Y ahí estuvo el PRI sostenido siempre en lo que más conviene al país. Si hubiera el PRI cedido a Morena como lo hicieron otros partidos políticos, hoy seríamos héroes nacionales. Obviamente entendemos que nos van a estar atacando en ese sentido, y lo hacemos con un altísimo sentido de responsabilidad. En el PRI entendemos que las elecciones se ganan y se pierden, la borrachera del poder, la soberbia de haber obtenido apenas el poder, creen que el país se inventó en 6 años o se va a arreglar en 6 años. Lo que es verdaderamente preocupante es que hoy hay un contexto internacional donde por supuesto tienen enormes retos los mexicanos y donde no vemos una atención clara de parte del gobierno. La seguridad ya les reventó. Hoy la gente lo que más demanda es la seguridad. No tienen cómo, no tienen una estrategia. 6 años de abrazos y no balazos resultó en la peor crisis de seguridad que se está viviendo, y eso creo firmemente que podrán decir lo que quieran, pero con la realidad nadie se pelea. Hoy leí tu columna además muy atinada de la crisis de seguridad de Sinaloa. Los niños estos, es brutal lo que está pasando. Niños de primaria exigiéndole al gobierno que responda. Y sí miente el gobernador, porque el gobernador sabe que el Instituto Electoral, cuando... Pero el gobernador ha mentido desde el momento que dijo que... Pero respecto a la columna, él dice que el mecanismo para quitarlo de la revocación de mandatos es un farsante. El Instituto Electoral de Sinaloa ya dijo, cuando empezaron a recolectar firmas, ya le dijo ese instituto cooptado por estos mafiosos, que no procede la revocación de mandato de Sinaloa hasta 2030. Entonces, es un farsante consumado, porque ya tiene al órgano electoral cooptado, como se tuvo que ir Sara Bruna por falsificar las periciales de Melesio Cue, como se tuvo que ir Gerardo Mérida por sabotear a Harfuch. A ver, hoy en la columna del Universal, correcto, gracias por leerla, dice, le recuerdo a Rubén Rocha Moya, que él pide que le revoquen el mandato, que lo sometan a una elección, que sabe perfectamente que no puede. Él propuso esa ley como si lo presume, pero omite decir que no hay un transitorio que permita aplicar la ley en su sexenio, porque la ley no es retroactiva. Es decir, hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre. Entonces dice, pidan la revocación de mandato sabiendo que no se puede. Eso es una mentira y una tomadura de pelo, Arturo. Oye, por alusiones personales nada más, porque... Pero dime lo de Rocha Moya. No, porque además me brincaron dos veces. Ya, pero todo el tiempo que queda es tuyo. Gracias. Oye, dime lo de Rocha Moya. ¿Sabes que miente en ese sentido? A ver, yo vuelvo a reiterar. En el pasado del PRI, ¿no? Estaban acostumbrados a que los gobernadores se quitaban y se ponían, no importaba la voluntad popular. De hecho, lo hizo muchas veces. Con la revocación de mandato. La única forma en la que tú puedes ahorita mover o quitar a una persona es revocación de mandato o una elección, un proceso electoral. La revocación de mandato efectivamente tiene un artículo transitorio, que no tiene y no implica ley de retroactividad, pues eso dice la ley. Pero el señor gobernador puede mandar un transitorio. Eso votó el Congreso. Entonces, ¿por qué dice que la pueden revocar el mandato cuando sabe que es una mentira? Mi opinión muy particular es que hay mecanismos muy claros para que la gente se organice, ¿no? Ya lo intentaron y el tribunal. No lograron la cantidad de gente. Les dijo que no porque no era retroactiva. Pero a ver, nada más déjame insistir. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho en el caso de Sinaloa, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es, sin duda, quitarnos de la cabeza que remover a un gobernador solucione el problema. Déjenme terminar. Porque si fuera el caso, tendríamos que remover a la gobernadora de Guanajuato, que tiene el doble de homicidios que en Sinaloa. Y si fuera el caso, tendríamos que remover también a la gobernadora Maru Campos, que tiene más homicidios también que Sinaloa. Y si fuera el caso, tendríamos que remover también al gobernador de Jalisco, que tiene el mismo problema.
que no sean simples en sus soluciones. El problema implica una solución pero de son los fondo, y el ciudadanos. gobierno de la República está atendiendo ya con resultados sensibles, cuantificables, con datos claros, ¿no? Un problema que nos duele, ¿eh? Ojo, yo no estoy justificando aquí a nadie. A mí me duele ver esa realidad. Me duele ver a los niños también, ¿no? Y nada más regresar al tema Pero del me aceptas PRI. la pregunta, regresar al tema del PRI muy rápido, nada más muy Pero me rápido, aceptas porque, la pregunta, Espera, no, no, porque me para parece saber. relevante. A ver. Por un lado, promueve el desarrollo estabilizador de 1950 y tantos. Luego vemos a su hermanito mayor, el PAN, decir que el peor PRI... El PAN es el hermanito mayor Sí, del PRI. el peor PRI es el de 1950 y a él afirmando. No tienen identidad y ese es el problema. El problema del PAN es que salió con el PRI, que han sido los más corruptos. Y bueno, son aprendices de los corruptos, ¿no? Y el segundo tema muy importante es, me habla de un PRI, yo no sé de qué PRI me habla. Si el PRI, antes de la 17ª Asamblea, cuando promovían el nacionalismo revolucionario, o cuando llegaron los Chicago Boys a apoderarse del partido y cambiaron los estatutos para llegar al liberalismo social, oficialmente tecnócratas. Habrá que definir a cuál PRI se refiere, o él dice, pertenezco al nuevo PRI, ¿a cuál? Al que Enrique Peña Nieto señaló como de los Duarte, O ya hay uno más nuevo. a los que se robaron 3,000 millones de pesos, al delito Moreno que está indiciado en un proceso. Ajá. No, bueno, es que ustedes verdaderamente son cínicos e hipócritas. Y te respondo lo de PRI. Alito Moreno de una vez, aunque no es tema aquí en el debate, porque estamos distrayendo, insisto, el debate. A Alito Moreno le abrieron juicios de procedencia que jueces y que la misma Cámara desechó. ¿Tiene un Ferrari no Alito Moreno? ¿Tiene un Ferrari? No, sé, no me consta. No tiene un Ferrari. A ver, Federico Dorin, quiero hacer una Pero pregunta. te voy a decir algo, espérame, lo que sí hay son Lamborghinis del bienestar, de diputados en Coahuila. Sí hay Lamborghinis Con del los bienestar. contratos del carbón de Bartlett. Y lo que sí hay es una enorme corrupción en este gobierno. El PRI hablando de corrupción me encanta. Y lo que sí hay es una desatención a los temas, y lo que sí hay es un gobierno ineficiente, y lo que sí hay es una enorme crisis de seguridad, Susana, que hoy las y los ciudadanos están enormemente preocupados. Es que no nos desviamos del tema, es decir, todo Pero va yo en quiero hablar del conjunto. otro tema. ¿Tú quieres hacer una pregunta? No, es que ya no le des tanto café, por favor. Ya se lo para tomó que todo. veas por qué Dale. le digo que es como un arlequín de la corte que lo mandan a decir cosas que no entiende y no conoce. A ver, crisis de Ulises Ruiz en Oaxaca cuando la APO, postura de López Obrador y de todos sus cómplices, que renuncie Ulises Ruiz. Pidieron desaparición de poderes. Crisis de Cierto. Ángel Aguirre con Ayotzinapa en Guerrero, postura de López Obrador y sus cómplices, que renuncie y desaparición de poderes. Pero en Sinaloa, ¡ay no! ¿Cómo se va a ir el gobernador? Es Si cierto. tiene mucha gobernabilidad, hasta le cantan al estadio que se largue. Esa es su cierto. hipocresía, Pues su falta de congruencia, por eso no me aceptó la pregunta. Entonces, si es tan simple el tema, que renuncien los dos gobernadores del No, PAN, no, que no tienen un renuncia. desastre, si él cree que así se arregla el No, problema, no. así no se arregla el La problema. revocación de es la mandato. simpleza de las soluciones que pone sobre la mesa es la Federico mentira Dorin de Rochamoya. normalmente. Y la decir- incongruencia de Morena, que decía A ver. una cosa en las crisis de ingobernabilidad de Oaxaca, porque el asunto no es solo los homicidios, es la ingobernabilidad. Y pidieron desaparición de poderes y la renuncia. Y ahora, ¡ay no! ¿Cómo crees? ¡No vaya a ser! Regresamos. En la mañana seguimos aquí con Arturo Ávila Morena, del PAN, Federico Dorin, Pablo Angulo, PRI. Pues No, yo ya acabé, ya le toca a Pablo, Bueno, yo ya. Dale, Pablo. Sí, A claro. ver, ¿quieres regresar al Poder Judicial? Pues es que es el tema hoy. ¿Qué es lo que...? Pues No. hay muchos temas, ese es Ese el le tocó problema. tema de la historia del PRI ya no le convino y entonces ya, claro. no, regresemos mejor al Yo tema soy del Poder el que dice. Judicial. Vamos a seguir dice. hablando de Sinaloa también, si quieres. Oye, no, y te lo Rubén digo. Rochamoya sabe que está mintiéndole a los ciudadanos Claro. cuando pide revocación de mandato porque legalmente no se puede. Y él lo sabe. Y estos son Punto. cómplices porque lo fueron a arropar ahí, Sí, como hombre. si fueran sus ¿Me viste- sicarios. ¿Me viste ahí? ¿Eh? ¿Me viste ahí? Yo hablo de Morena, yo no dije Arturo Yo no Ávila, estuve ahí. pero sí tuvo tu coordinador ahí, ¿no? Arropándolo a ver, con toda la bancada, yo ¿o no? vi a 19 diputados federales, por Ricardo de los Monreal. cuales la mayoría eran diputados de la entidad. Me parece importante responderle a la sociedad, pero somos 256. Claro. Yo no estuve ahí. Porque es que luego dicen O eso, sea, no Susana. estuviste ahí porque No, estás es de que, acuerdo. es que, es Yo que lo no. que pienso La narrativa de- de comunicación es bien importante y siempre lo he dicho. Ellos siempre dicen, ya estuvieron todos sus diputados, no es cierto. Yo Estuvieron lo que 17 pienso de Sinaloa diputados, es muy ¿no? claro, Azucena. A ver, Pablo. Hay una complicidad en el gobierno Morena con el gobernador. ¿Hasta dónde va a dar? Hasta que ya sea inevitable la salida, y es ahí cuando Morena va a intentar otra narrativa. Ellos es un régimen, es un modelo que siguen, negar todo, niegan todo, no van a aceptar nunca ninguna de sus responsabilidades.
ellos son impolutos, ellos no cometen errores, no hay corrupción, vivimos en el país más seguro del mundo, no hay desabasto de medicamentos, es Dinamarca, hay democracia, la gente está feliz, eso es lo que ellos, es su narrativa y eso es lo que ellos se están contando a sí mismos. Pero lamentablemente cuando uno recorre el país se da cuenta que hay desabasto de medicamentos como nunca en la historia, que hay una enorme crisis de seguridad, que hoy la gente la está padeciendo, que hay un enorme índice de violencia, que hay además un desmantelamiento del Poder Judicial, que bien o mal existía un Poder Judicial autónomo que tenía sentencias, por supuesto que al gobierno no le gustó, ellos quieren un régimen donde solo mande una facción, un régimen hegemónico donde gobierne solo un partido y eso pues es cuestión del pasado. El PRI hablando. Yo te lo digo. El PRI hablando del PRI. No, ese PRI al que ustedes hacen referencia, y te lo voy a decir de una vez por todas, ese PRI al que ustedes hacen referencia son ustedes, ustedes son auténticamente lo peor que ha representado un régimen autoritario en este país, y te lo voy a decir, y vamos a defender la historia, y vamos a defender a nuestro partido, y con mucho orgullo lo vamos a defender, porque el PRI sentó las bases democráticas de este país, les guste o no, y la primera alternancia en este país se dio con Ernesto Zedillo, y el PRI reconoce, quienes somos auténticamente priistas, no por ocasión, como muchos que hoy están en Morena, que están nada más con el poder, y que cuando regrese y se establezca el régimen democrático en este país, que va a ocurrir pronto, van a estar queriendo formar parte del régimen democrático. Nada más una situación, hoy les digo, están metidos en graves problemas, creo firmemente que deberían tener alturas de mira, responsabilidad, que deberían haber debates serios respecto a lo que vamos a hacer como país ante el enorme reto que vamos a enfrentar con Donald Trump. Ya le quiso jugar a las vencidas Petro y creo firmemente... Pero la presidenta no, ¿eh? Yo creo que la presidenta no, porque ha tenido una condición de mesura obligada que podría que no, no tenerla, pero no le conviene, porque sabe al final de cuentas, aunque una parte, ¿no le dan un punto aunque una parte beligerante, a la presidenta? Mira, aunque una parte digamos extremista de Morena dice que China es una opción, les gusta el comunismo, está claro eso. Yo creo firmemente que Arturo no, porque eres del capitalismo. Bueno. Por eso dije una parte extremista, pero yo creo firmemente que otra parte sí reconoce que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, que por supuesto tenemos que defender la soberanía, pero que está claro que hoy las medidas que anuncia el gobierno republicano de Estados Unidos es congruente con la ineficiencia de atender la seguridad que está pasando en nuestro país. Por supuesto que hay una enorme crisis de seguridad, insisto, que está reventando y que si no se atiende, creo que va a tener consecuencias inimaginables. Pronto ya no se va a poder vivir en este país. Hoy ya estamos llegando a esos extremos. Hay estados donde genuinamente lo decimos. En el Estado de México, por ejemplo, llevan menos de un año gobernando y los índices de violencia se han incrementado a niveles inimaginables. Muy bien. Arturo Ávila, cerramos tu participación. Gracias, Azucena. Bueno, hay un padecimiento psicológico que tiene que ver con la falta de realidad y de pronto las patologías se vuelven sociales, no necesariamente personales, y forman parte de estructuras sociales. Yo veo este fenómeno patológico en la oposición porque cuentan una realidad de la cual la gente allá afuera no comparte. Y si no, vean las 16 encuestas que se han publicado hasta este momento y que promedian que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Por cierto, 1 de cada 10 dice, ni me interesa contestar. Y solo uno, donde están, 1 de cada 10, donde están los seguidores, y está dividido, donde el 60% son del PAN, el 30% o 25% son del PRI, el otro tanto de Movimiento Ciudadano. Solo ese 1% son los que piensan que este país va mal. Tan cierta esa medición como las de Rocha Moya en Sinaloa, en donde la mayoría cree que no es un buen gobierno. La gente está contenta. Vamos al béisbol a ver cómo te va con los Finalizo con esta información que acaba de dar la presidenta hace unos minutos. México, el país con menos desempleo en el mundo. México es el país con menos desempleo en el mundo, por encima de Japón, de Alemania, de Países Bajos, de Estados Unidos, de Australia, de Irlanda, de Austria, de Italia, de Bélgica, de Francia. Son datos del INEGI,
Entonces, Al mismo que digo sigan que no mintiéndole a crecieron los económicamente. mexicanos, sigan Muy mintiéndole a los mexicanos, nosotros seguimos No avanzando. decía que no había que discutir los temas del INEGI. ¿No dijo eso hace como 10 minutos en su ridículo anterior? Terminamos contigo, Federico Doring. A ver, muy sencillo. ¿Quieres más cafecito? Lo que dijo López Obrador respecto de la crisis de Oaxaca y de Guerrero es copia calca de lo que sucede en Sinaloa. Vino aquí, pautado por el Palacio Nacional, a decirte que había buenas noticias, que los sinaloenses estaban más seguros que nunca y la gente salió a marchar y le tuvo cero miedo al narco y al estado de sitio y salieron a clamar por su justicia y la gente en los Están estadios desesperados. está exigiendo una salida al conflicto y estos se hacen tarugos y no los voltean a ver, ay, porque no vaya a ser que tengamos secretos guardados, ¿no? Que como alguien dice en Sinaloa, Complicidades. que alguien es el tubo conector entre el narco y el gobierno, no vaya a ser que esa garganta profunda se agravie y vaya a contar chismes a Brooklyn, ya de por sí hay muchos pajaritos cantantes en Brooklyn. Bueno. Esa es la realidad del asunto. Todo lo demás es lo que le vienen aquí a decir a mi amigo que venga a recitar como Arlequín de Palacio Nacional, pero eso no es verdad. Oye, ¿dónde está López Obrador, saben? En su rancho. ¿Sí? Pues claro. Bueno. Y en Gra- Palenque. gracias a los tres. Nos vemos Gracias. la próxima semana. Gracias. Suerte hoy. Gracias. Buenos días. Las 9:08 minutos.